Hoy, lunes 29 de septiembre del 2025, más de un año que se inició esta acción popular. Y lo único que se ha logrado, y gracias pues que el despacho atendió la solicitud de medida cautelar, es que en la vía, en algunos puntos de la vía, en la iglesia y acá en la zona del mini mercado, que es pues como la centralidad de la vereda, pues se hicieran estas demarcaciones. Esta señal indica que por aquí debe haber un tránsito de vehículos a no más de 30 kilómetros por hora y sin embargo, pues como se aprecia en las imágenes, los vehículos pasan a mayor velocidad. Eso es una falla por parte de los usuarios de la vía que conducen los vehículos. Es por eso que se requiere, se necesita una barrera física que haga que la reducción de velocidad a 30 kilómetros por hora en estos pasos, que es donde la gente se reúne, sea de forma efectiva. Por eso se solicitó el tema del resalto o los reductores de velocidad. En estas imágenes se puede observar uno de los tantos accidentes que han habido en este sector de la vía, precisamente por la falta de barreras físicas que impidan el flujo de vehículos a alta velocidad. En pantalla podemos observar dos casos de situaciones que se han presentado en el mini mercado por la afluencia de vehículos y peatones en ese sitio de la vía, donde evidentemente se necesita una barrera física que evite que los carros transiten a alta velocidad. En la demanda inicialmente se solicitó la medida cautelar sobre adecuación de la vía en cuanto a señalización. Sin embargo, la entidad municipal solamente hizo unas cuantas señalizaciones en la zona del minimercado y de la iglesia. Por ejemplo, en este punto pues se pueden presentar accidentes precisamente por no caber dos vehículos sobre la calzada. Se echa pues de menos la señalización tanto horizontal como vertical en todo el tramo de la vía. En este punto particular de la vía tenemos unas condiciones de la misma. En este punto donde me encuentro hay una falla, hay un desnivel que no está señalizado. Venimos de la salida de una curva cerrada de 90 grados aproximadamente, con un precipicio que no tiene ni señalización ni barreras de protección. En este punto donde me encuentro hay una reducción del tamaño de la calzada, como se puede observar. A mi izquierda hay un manhole. Asimismo, hay un hueco profundo porque por aquí pasa un agua de un nacimiento que viene de arriba de la montaña. Como podemos observar en este punto, hay una curva y una contracurva. Sin embargo, se echa de menos la señalización que así lo indique, tanto horizontal como vertical. En este otro punto que me encuentro hay un paso, que es una especie de puente, porque aquí viene pues un nacimiento de agua que pasa por debajo de la vía. Esto se supone que son las bases para una baranda de protección. Aquí pues se puede incluso ver que en algún momento colocaron pues como unas varillas o algo pues como para sostener algún embate, pero no es lo suficientemente adecuado para lo que se necesita. En este punto de la vía se echa de menos una barrera de protección, porque a este nivel que estamos aquí hacia el fondo, pues hay un desnivel bastante considerable en el que se puede sufrir algún percance con graves consecuencias para los usuarios de la vía, toda vez que aquí por este paso no hay una barrera de protección. En estas imágenes podemos observar la sinuosidad de la vía, así como el desnivel constante que hay a medida que ésta avanza en su recorrido. Otro de los puntos complejos es en la parte baja, donde se puede observar que no hay barrera de protección en esta curva
cerrada de 180 grados. Situación que se agrava toda vez que, además de la inclinación del terreno, hay curvas sucesivas y precipicios en cada una de ellas. No solo el estado de la calzada y la falta de señalización incrementan el riesgo de transitar por esta vía. El clima es otro factor que también hay que tener en cuenta. Hace más de un año que se presentó esta acción popular en busca de darle solución a la problemática de señalización y falta de barreras de protección que tiene la vía. Me encuentro en este momento en uno de los puntos más complejos que hay en esta vía en cuanto a señalización y sobre todo a barreras de protección. En este punto donde me encuentro, ustedes observan la vía y acá abajo la vía da una curva, ahora van a ver en las siguientes imágenes, de 180 grados, pero hay una diferencia de aproximadamente unos 10-12 metros, con el agravante de que venimos en bajada a la salida de una curva. Entonces, ¿qué pasa? Si un carro aquí se afecta mecánicamente o por las condiciones del clima, de la vía incluso, ¿sí? Pierde la vía como tal, ¿a dónde va a caer? Al foso. Y esa es una de las problemáticas. Por eso se solicitó en la medida cautelar que se colocaran las barreras de protección, sobre todo en este punto. Ahora van a ver en las imágenes lo complejo que es, porque siempre hay una gran diferencia de nivel entre este punto de la vía donde me encuentro en este momento y la parte de abajo. Sin embargo, el municipio tosudamente ha tratado de salvar la responsabilidad en esta situación, aduciendo que tiene que hacer estudios, que tiene que oficiar a la Secretaría de Movilidad, de Infraestructura, un poco de argumentos que a la postre no nos sirven para darle solución a la problemática que hay hoy, después de todo este tiempo. No hemos sido capaces, porque incluso el despacho ordenó que se atendiera la medida cautelar, ¿sí? Ordenándole al municipio que hiciera las mejoras, y sin embargo el municipio no lo hizo. Como vimos en imágenes anteriores, simplemente hicieron una señalización en la zona de la iglesia y en el mini mercado, pero no hicieron absolutamente nada más. La señalización es importante, eso le indica a los conductores, a los usuarios de la vía, la prevención que deben tener en ciertos puntos, si hay una curva, si hay un desnivel, si hay un ensanche de la vía o un desensanche de la vía, como ya vimos, ¿sí? Pero quizás lo más importante que se necesita en esta vía son las barreras de protección en este punto. Aquí puede ocurrir una tragedia en cualquier momento. Afortunadamente no ha pasado, como lo dije al inicio del caso, el cual lleva ya más de un año y no hemos podido darle solución a esto. Entonces, muy bonito Medellín al fondo, pero esto es un peligro latente para la comunidad. Aquí puede ocurrir una tragedia. Como vimos, por aquí suben buses, rutas escolares, personas en moto, camiones, lecheros. Entonces, el tráfico es fluido porque esta es la única vía de acceso que tiene la vereda. Y el desnivel que hay entre la entrada y la parte de arriba siempre es considerable. Como evidencian las imágenes que observan en este momento, esas son las condiciones de la vía en la actualidad. En este punto donde me encuentro hay un quiebre de la calzada, hay una falla aquí, lo cual hace que los vehículos pues no tengan fluidez en la circulación. Al hacer esta curva y con esta inclinación que se observa en las imágenes, muy posiblemente un carro se quede sin potencia y se vaya de para atrás. Miren la diferencia de nivel que hay entre esta parte y esta otra acá, con el agravante de que en esta parte, al salir de esta curva, tampoco hay barrera de protección y hacia allá lo que
es una vía en un precipicio. Entonces, si un carro pierde fuerza, se devuelve, viene, pierde la vía, no hay nada que evite que se vaya al foso. Esa es la problemática que tenía la vía cuando se inició la demanda y la que aún hoy día, más de año y medio después, persiste. Estamos en riesgo de que ocurra algún inconveniente. En todo el trayecto de la vía se echa de menos, como han visto en las imágenes anteriores, la señalización, y en estos puntos concretos que les acabé de mostrar, las barreras de protección que se hacen más que necesarias para garantizar un poquito la seguridad de los usuarios de esta vía. Acaba de serenar y el piso se encuentra en condiciones de humedad, volviéndose más peligroso aún, porque en cualquier momento un carro puede derrapar y si no hay una barrera que contenga el vehículo que se pase, sea en aquella parte de allá o en esta parte de acá, puede ocurrir una tragedia, como ya se ha dicho innumerables veces. ¿Ven la dificultad que tienen los carros para subir por aquí? Es más que evidente el riesgo que se corre al transitar esta vía, no solamente por la falta de señalización, sino por la falta de barreras de protección en puntos como este, donde se evidencia un desnivel considerable y la existencia de precipicios que pueden generar accidentes con consecuencias nefastas para los usuarios de la misma. Y no es una cuestión menor el que no hayan barreras de protección en esta carretera de alta montaña. Como podemos observar en estas imágenes encontradas en internet, la falta de barreras de protección incrementa el riesgo de accidentes graves en este tipo de vías, toda vez que no hay nada que frene a los vehículos que pierdan el control y caigan a grandes alturas, evidentemente pues con consecuencias negativas. En el transcurso de esta acción popular se han presentado incluso pues varios accidentes, precisamente por las condiciones complejas de la vía en cuanto a inclinación, falta de señalización y todo lo demás. Situación que se torna bastante compleja si se tiene en cuenta que por la misma transitan vehículos de carga de gran tamaño y peso. Martes 21 de mayo del 2024. Me encuentro en este momento en la entrada a la vereda El Yolombo. A la derecha de sus pantallas pueden ver la antigua vía al mar y este es el acceso a la vereda. En este punto concretamente, que es uno de los más peligrosos que hay, quizás el más peligroso, acaba de ocurrir un incidente aquí, afortunadamente sin lesionados ni consecuencias que lamentar en vidas humanas. Ese carro perdió el control y se dio contra el muro. Casi cae abajo. Afortunadamente venía suave, por las condiciones de lluvia el piso estaba resbaloso y tuvo el percance ahí. Ese es uno de los motivos por los cuales se solicita la instalación de barreras de protección en puntos como este, varias curvas que hay más arriba en la vía y en varios puntos pues en la parte de arriba de la vereda. Este es un ejemplo de lo que puede llegar a suceder cuando hay malas condiciones de visibilidad, por ejemplo cuando llueve, cuando el terreno se pone difícil, porque esto es una vía inclinada con curvas cerradas. Se pueden presentar ese tipo de incidentes. Afortunadamente, pues en este caso no hubo pérdidas humanas ni nada que lamentar. Aquí en esta vía hay un inminente peligro de que ocurra un perjuicio irremediable para los usuarios de la vía. Tomemos esto como ejemplo. ¿Qué tal que sea el bus que transporta a los niños o
los buses que suben a llevar y dejar gente acá en la vereda, que pierde el control ahí. Viene de una recta a en una curva cerrada. ¿Qué tal que pierda el control y pase derecho y caiga a la vía, a la vía antigua al mar? Que es la que ustedes están viendo a la derecha de sus pantallas. ¿Qué tal que pase eso? No sé si ustedes recuerdan, hace muchos años, por allá hace veintitantos años, la tragedia del Agustiniano en la ciudad de Bogotá, cuando desde un puente se cayó una máquina y cayó sobre una buseta que llevaba niños. 21 niños fallecieron en esa ocasión. Una retroexcavadora que pesaba más de 40 toneladas cayó encima de un bus escolar que transportaba a por lo menos 40 niños. Todo comenzó a las 3:30 de la tarde, mientras el bus escolar número 12 del Colegio Agustiniano Norte transitaba por la avenida Suba, como lo hacía de forma regular durante la semana. Todo parecía rutinario, hasta que en cuestión de segundos una máquina amarilla que se movilizaba en el carril superior de la vía cayó, aplastando el vehículo. Eso mismo puede pasar aquí. Aquí un carro pierde el control, cae a la vía justamente cuando venga la buseta de los niños o la buseta que trae la gente. ¿Cuántos muertos habrán? ¿Cuántos heridos habrán? Y aquí tenemos un peligro latente. Aquí se ve, en esta curva y en las demás arriba. Aquí a esta altura de la montaña donde a cada rato hay neblina, donde llueve. Por ejemplo, hoy amaneció lloviendo un torrencial aguacero. Y vemos casos como este, que afortunadamente no pasó a mayores. Menos mal ese carro no se fue abajo. Porque entre este punto donde está el carro y acá en la carretera hay una diferencia de 5 o 6 metros, que es suficiente para que una persona tenga heridas de consideración o lastimosamente pues fallezca, porque es una altura considerable, más porque un carro ahí viene con impulso. En este caso solamente fueron daños materiales, pero se reitera, ¿qué tal que hubiese sido la buseta como esa que acabó de pasar? Que vienen para acá 4 veces al día, trayendo y llevando gente, o la buseta que viene a traer los niños a la escuela o a recoger los niños que van para las escuelas. ¿Qué pasa en ese caso? Las anteriores imágenes que ustedes pudieron observar demuestran la situación de hecho que se presenta en la vereda del Yolombo, en la vía de acceso. Hay falta de señalización, tanto horizontal como vertical. De ello, pues dan prueba las imágenes anteriormente vistas. Y por ende, es necesario que esta demanda, las peticiones de esta demanda prosperen. ¿Cuáles son las peticiones? Que se adecue la vía, así como lo indica la norma, que se señalice tanto horizontal como verticalmente. No hay señal de ninguna clase. Asimismo, también se hace necesario que en los puntos de concentración de las personas, como es aquí en la parte del mini mercado, en la escuela que está al fondo, o en la iglesia, se coloquen reductores de velocidad, toda vez que esta señalización horizontal que está aquí, indica las condiciones permitidas de circulación en la vía. Sin embargo, no es suficiente, como se pudo corroborar en las imágenes, porque a veces por aquí, al ser esto pues una especie de parte plana en la vereda, los carros pasan a mucha velocidad, los carros y las motos pasan a mucha velocidad. En el video pudimos observar cómo en este mismo punto un niño, por correr atrás de un balón, casi lo atropella un carro que pasó a alta velocidad. No iba a 30 kilómetros por hora, iba a más. ¿Qué hubiese pasado donde ese niño se ha atropellado por ese carro? Por eso se reitera que se necesitan barreras físicas, ¿sí? Una adecuación física que haga que los carros sí o sí reduzcan la velocidad, y para eso
están los resaltos, los reductores de velocidad, ya se mirará según lo que determine el municipio cuál es la mejor solución, pero se necesita una barrera física en estos puntos, en la escuela, sobre todo aquí en la parte del mini mercado, que es donde está, se puede decir, pues el centro de la vereda, el lugar de reunión predilecto de la gente que viene acá, porque es el único comercio que hay. Acá se consiguen pues todos los víveres y todo lo demás. El municipio aduce que hay que hacer estudios para mirar si sí se pueden hacer dichas adecuaciones. Eso le corresponde al municipio. El municipio es el que tiene que mirar cuál es la solución más coherente a la situación que hay. Pero es que la situación es la que tenemos hoy en día. Hay un riesgo de ocurrencia de accidentes en la parte de arriba de la vereda, aquí en el mini mercado, en la escuela, en la iglesia, como vemos pues en las imágenes anteriormente expuestas, la parte de abajo donde no hay barreras de protección. Finalmente es menester hablar del daño contingente, el cual se refiere a un daño que es posible o potencial, pero no se sabe con certeza si sucederá o no. En el contexto de las acciones populares, el daño contingente es un concepto clave que se utiliza para describir una situación en la que existe una amenaza o peligro de daño a derechos o intereses colectivos, pero aún no se ha materializado. En este sentido, el daño contingente se caracteriza por ser posible, inminente y real. La existencia de un daño contingente justifica la intervención judicial para prevenir o mitigar el daño potencial antes de que se materialice. Eso dice la jurisprudencia. Precisamente por eso se requiere la resolución positiva a las peticiones contenidas en esta acción popular, pues se evidencia que debido a las condiciones actuales de la vía existe la posibilidad inminente y real de que ocurran accidentes con consecuencias quizá irreparables a indeterminados usuarios de la vía, lo cual no es otra cosa que el daño contingente que menciona la Ley 472, cuyo objetivo precisamente es evitar hacer cesar el peligro o amenaza y proteger los derechos e intereses colectivos. Se solicita entonces al despacho declarar probada la inobservancia normativa por la falta de adecuación de la vía, la amenaza y afectación a los derechos colectivos invocados y, en consecuencia, ordenar al municipio de Medellín tome las medidas necesarias para dar solución a la problemática planteada, a fin de materializar la naturaleza preventiva de esta acción constitucional.